Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es importante que comprendamos en este momento cuál es el avance de la nueva escuela mexicana, este modelo educativo de este sexenio de gobierno. Y bueno, también cuál es el carácter, cuál es la estructura y cómo podemos comprender y desarrollar el plan de estudio que se propone. Un plan de estudio es un ejercicio de gobierno educativo a nivel nacional que se propone para la educación en todo el país. Sin embargo, de acuerdo a situaciones del contexto, este puede adecuarse según también como establecen los principios y las leyes en la educación. Claro, tomando en cuenta el plan de estudio. Vamos a conocer su estructura, que esto es importantísimo para su comprensión. Y me gustaría que pusiéramos atención en lo siguiente, ¿no? Bueno, este es el formato, el plan de estudio. Ujú. Aquí ustedes pueden encontrar una nota introductoria, ¿sí? Donde, bueno, van a encontrar que la educación es un derecho humano que debe de atender al interés principal de educar a las niñas y a los niños y a los jóvenes, ¿no? Bueno, este plan y programa tiene cinco aspectos relevantes. Tiene, primero, hay que decir que es un plan y programa de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, y también, así como la distribución de libros de texto para estos niveles que se señalan, ¿sí? También este plan de estudio contempla orientaciones para la formación docente. El punto 3 es importante porque habla del codiseño, es decir, la oportunidad de que las maestras y los maestros se conviertan en codiseñadores, es decir, en hacer algunos ajustes muy puntuales al plan de estudio de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al contexto. Esto lo establece bastante bien y creo que es un atino que se señala muy importante, ¿no? Desarrollo de estrategias nacionales. Hay una serie de estrategias nacionales, por ejemplo, la de lectura, ¿no? ¿Cómo potenciamos la estrategia de lectura en todas las escuelas de acuerdo a los contextos y necesidades y las potencialidades que tenemos? La transformación administrativa y de gestión, es decir, cómo también este plan de estudio también tiene un impacto, una relación y un vínculo con aquellas transformaciones necesarias en la parte administrativa y de gestión, es decir, cómo en las escuelas se da más tiempo para la pedagogía y no tanto para la administración, ¿no? Bueno, este plan de estudio que es de preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Está íntimamente sustentado en el artículo tercero, ¿sí? Que esto lo vamos a dejar un poquito de lado. Me gustaría comentar que, bueno, para este plan de estudio hubo, antes de su publicación, hubo una serie de encuentros entre maestros, intelectuales, incluso niñas, jóvenes, que aportaron en diversas reuniones cómo poder, digamos, mejorar la educación. Y pues grandes postulados que emergieron de esas reuniones, pues están aquí contemplados. Bueno, eso es lo que se señala, ¿verdad? Vamos a decir algo también muy importante aquí, que esto vale muchísimo la pena. Dice, el plan de estudio cuenta con una estructura con 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin. Esto es importante, estos 4 elementos. Primero, hay una integración curricular, donde ya no se trabaja por materias, ya no se trabaja por asignaturas aisladas, ¿sí? Sino que se trabaja por campos formativos y ejes articuladores, los cuales van a buscar contenidos esenciales y van a trabajar con una metodología interdisciplinaria, ¿sí? Entonces, esto es importante. El segundo aspecto es la autonomía profesional del magisterio, ¿no? Que se refiere en cuanto al plan de estudio a la posibilidad de contextualizar los contenidos de los programas de estudio, es decir, cómo contextualizamos este plan de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro contexto, pero también cómo podemos colocar otros contenidos que no están contemplados, ¿verdad? El tercer elemento es la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, la comunidad al centro. Este programa, este plan parte de la comunidad, parte de lo comunitario. Y
pasamos al siguiente aspecto, que es el cuarto, que es el derecho humano a la educación. Esto es importantísimo, también se establecen en otras leyes. En este plan también se habla de la formación docente, esto es importante que echen un ojo. Se habla también del codiseño de los programas de estudio, es decir, cómo vamos a codiseñar, cómo nos convertimos en diseñadores, los maestros, y no en operadores, ¿sale? Por ahí van a encontrar esta parte. Viene también el desarrollo de estrategias nacionales. Esto es importante. Estas son las estrategias nacionales que se pueden trabajar en todas las escuelas. Se pueden trabajar a manera de talleres, se pueden trabajar a manera de programas o contenidos dentro de las escuelas, ¿verdad? Como proyectos también, ¿verdad? Vincularlos con las clases, con nuestros contenidos, con nuestras planeaciones para darle una orientación efectiva y colocarnos a la altura de las estrategias nacionales que pueden transformar la educación en nuestro país. Por ejemplo, viendo la Estrategia Nacional de la Enseñanza de las Lenguas, las Culturas Indígenas y Afromexicanas. Es importante, ¿verdad? Cómo en nuestras planeaciones, en nuestras prácticas educativas recuperamos estos lenguajes. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, ¿sí? Lo inclusivo. Viene la educación multigrado, tenemos bastantes escuelas multigrado en nuestro país. Viene la Estrategia Nacional para la Atención a Niñas y Niños y Adolescentes en situaciones de migración interna y externa, ahora con todos estos desplazamientos forzados que existen en el país. ¿Cómo garantizamos que estos niños que salen de sus comunidades o de sus ciudades originarias se mantienen en educación, ¿verdad? Viene la Estrategia Nacional para la Vinculación Escuela-Comunidad, viene la estrategia también de las escuelas de, libre de violencia, la Estrategia Nacional de Lectura, y pues bueno, 1.5 viene la transformación administrativa y de gestión. Estaría muy bien que leyeran esta parte porque tiene que ver en cómo garantizamos más pedagogía, más educación y menos burocracia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir pasando. Es un documento muy grande, muy grande. Tiene un marco curricular, ¿sí? La nueva escuela mexicana, ahí les va a mencionar cuáles son los principios de este modelo de la nueva escuela mexicana. Yo voy a buscar otras cosas con las que se puede trabajar también de manera muy puntual. Mm, una disculpa por la parte esta de la presentación. En realidad yo lo que quiero es presentar el documento original, eso es lo que yo quiero, ¿no? No tanto presentar una PowerPoint, sino el documento original. Este blog curricular es enorme, hay que leerlo, tiene bastantes cosas importantes donde se delinea cuáles son los principios, cuáles son las orientaciones de la nueva escuela mexicana, qué favorece, eh, etcétera. Bueno, vamos a pasar a un aspecto importantísimo. Aquí está, quería llegar aquí. Viene un punto 2 sobre los efectos de la pandemia generada por el virus, o sea, viene como un diagnóstico de los efectos de la pandemia en la educación, que es el punto 2, también es importantísimo. Si alguien está interesado en investigar y en estudiar sobre los efectos de la pandemia, pues ahí lo va a encontrar también de manera muy puntual, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a otra parte. Habla del currículo nacional desde la diversidad, también es interesante. Y vamos siguiendo la ruta. Ustedes van a tener, bueno, ustedes ya tienen el documento en digital, esto les va a permitir a ustedes ya revisarlo de manera más puntual, ¿verdad? Déjenme pasar. Mm. Bueno, vienen los elementos centrales de la política curricular de educación preescolar, primaria y secundaria. Voy a dejar de compartir y sigo platicando con ustedes porque siento que es molesto estar dando tanta vuelta de hoja, ¿verdad? A ver, déjenme pasar aquí. Finalmente, a ver. Bueno, no quiere dejar de compartir. Ah, ya dejó de compartir. Bueno, les comentaba, es una estructura interesante que tiene este plan de estudio. A mí me parece que sí marca una diferencia con otros programas anteriores, por ejemplo, el anterior del sexenio pasado. Es un plan de estudio más localizado en nuestra cultura mexicana y en aspectos también latinoamericanos, muy despegado de una parte occidental, ¿verdad? Europea o anglosajona, como anteriormente
lo pudiéramos apreciar en otros contextos de reformas educativas. Bueno, también está otra parte que es el currículum, sus finalidades y de las propuestas, o sea, cómo las finalidades de la propuesta de este currículum, cuáles son como sus, digamos, sus aciertos en este sentido, cómo impacta, impacta en las innovaciones más necesarias de nuestro país, en su cultura indígena, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, la música, la vida saludable, sexual y reproductiva, y cuidado del medio ambiente, como grandes líneas, líneas que se contemplan, ¿sí? Con este aspecto de las finalidades de la propuesta, o sea, hacia allá va a un cambio de la transformación del modelo económico y también humano, ¿no? Cómo nos comportamos como sociedad, ¿sí? Um, ¿Qué más en este plan podemos ir encontrando, no? La estructura curricular. Esta estructura curricular, yo creo que es de lo más importante, que comentamos en un principio, se centra en la parte comunitaria, en la parte de lo que es la cultura que se erige alrededor de la escuela, ¿sí? Entonces, no es un plan y programa que contemple situaciones muy globales en primer lugar, sino cuestiones muy locales y luego vincularlas con las cuestiones globales, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Nos habla también en este plan del aprendizaje, también el carácter del aprendizaje, sus principios, nos habla de la evaluación de los aprendizajes. Recuerden que aquí es la evaluación formativa, sigue siendo un eje central, un eje muy importante en el plan y programa y en la educación, pues, de nuestro país, ¿verdad? Voy a pasar, en este plan y programa se va a explicar, se explica muy ponderadamente la estructura curricular del plan. Viene esta especie de de formato. A ver, déjeme, creo que si se alcanza a apreciar. Voy a tratar de ser un poco más grande de dónde parte, ¿sí? De dónde parte este esquema, ¿sí? A ver, me vino un poco más. Ya lo perdí, déjenme ver dónde quedó. A ver, creo que está por aquí. A ver, déjenme volver a dejar de compartir. Creo que... No, ya, va a venir más adelante. Es un esquema muy importante que nos explica la estructura curricular del plan y programa, ¿sí? Déjenme buscarlo, una disculpa aquí, esta parte no la, no la dimensioné en su momento y ya se me perdió un poco, pero es la estructura del plan y programa. Esta estructura es importantísima, entonces vamos a ver aquí la estructura de este plan. Pero bueno, aquí está, miren. Ah, ojalá que se logre apreciar, ojalá que logre apreciarse. Voy a explicarla de manera muy breve. Ya en clase la vamos a volver a retomar, pero por ejemplo está el perfil de egreso, ¿sí? Este perfil de egreso es importante. Se mencionan 10 rasgos del perfil de egreso. ¿Qué tipo de ciudadanos requerimos en este momento? Pero este perfil de egreso se encuentra también relacionado con ejes articuladores. Los ejes articuladores son como esas líneas que van a conducir a los sujetos a la apreciación y a la aprehensión de elementos formativos para una práctica ciudadana. Por ejemplo, está el pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Cómo logramos encender el pensamiento crítico, la educación estética, la vida saludable, ¿sí? La parte de la inclusión, la interculturalidad, entre otros muchos elementos que se están planteando aquí. De los ejes articuladores nos vamos a los campos formativos, es decir, bueno, yo como ciudadano tendré una práctica centrada en el pensamiento crítico, pero ¿con qué contenidos? ¿Con qué elementos,
digamos, integradores que son parte de las ciencias, ¿no? Si ya no se habla de matemáticas, si ya no se habla de geografía, si ya no se habla de español, ¿en dónde están esos grandes contenidos y cómo se articulan con una posibilidad de una formación de un sujeto crítico, ¿no? Por ejemplo, está con los saberes y pensamiento científico. Este es el primer campo interesante, donde están las matemáticas, donde están las ciencias. Ética y naturaleza y sociedad, van a encontrar la historia, van a encontrar la formación cívica, de lo humano a lo comunitario, el campo del lenguaje, donde está también el español, ¿verdad? Y bueno, hoy se trabajan estos cuatro grandes campos: lenguaje, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y del humano a lo comunitario. Ya no hay asignaturas como tal, sino son campos. Dentro de cada campo hay grandes contenidos que se van a articular, ¿sí? Y que todo esto va desde aquí, ¿no? Va un perfil de egreso, qué tipo de ciudadano quiero, con qué orientaciones son los ejes articuladores, con qué elementos me voy a conducir en la vida y cómo me voy a hacer de contenidos de la ciencia que me permitan pues tener un desarrollo y una práctica transformadora en la sociedad. Luego vienen las fases y los grados, ya no se organizan por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, por ejemplo, sino que ya son fases, ¿verdad? En la fase 1 pueden encontrar grados que son de educación inicial, de educación preescolar. En la fase 3 van a encontrar tanto de preescolar como de primaria. En la fase 5 y 6 pues ya está lo de primaria y secundaria, ¿no? Se organiza un poco como es muy parecido al discurso de los ciclos. ¿Se acuerdan cuando se contaba primero y segundo, primer ciclo? Tercero y cuarto, segundo ciclo, muy parecido. Nada más que estas fases, pues tienen que ver en cómo se organizan experiencias de aprendizaje integradoras y no fragmentadas en base a la edad o maduración de los niños, sino cómo entre ellos pueden aprender desde una pedagogía de la emulación, ¿no? Unos a otros. Y luego pues ya vienen los programas que se pueden construir desde la escuela. Este es un esquema muy interesante. En el plan y programa, por ejemplo, ya nos va a hablar aquí, ustedes van a encontrar las definiciones de los ejes articuladores del currículum, ¿sí? Esto ustedes lo van a encontrar muy puntual. Déjenme hacer un poco menos esta parte. Por aquí está. Aquí. Está básicamente en la página 89 en PDF. En esta página 89, miren, aquí está. En la página 89 es donde yo me gustaría que comenzáramos a leer. Desde la página 89, desde los ejes articuladores, ustedes van a encontrar todo lo que estoy explicando en este círculo, ¿sí? Los ejes articuladores. No, voy a dejar de compartir nuevamente para no cansarlos con las vueltas de las hojas, ¿verdad? Van a encontrar los ejes articuladores, van a encontrar la concepción de los campos formativos. Miren, los campos formativos por aquí ya los van a encontrar. Aquí viene, ¿qué es un campo formativo? ¿Verdad? ¿Sí? El asunto de la inclusión, todos los ejes articuladores y los campos formativos, las explicaciones los van a encontrar a partir de la página 89. Es decir, yo les sugiero a todos que hagamos un ejercicio muy puntual, se los pido encarecidamente, de ir como descubriendo este plan. Y por ahora son 200 páginas, no les pido que lo lean, sino que vayan descubriendo elementos que les llamen a ustedes la atención. Y el día sábado trabajaremos una estrategia para el conocimiento global del plan y programa. Les mando muchos saludos y un fuerte abrazo para todos.